Bienvenidos todos a este programa, Escuchando y Creciendo. Saludos, Pastor Misael, saludos, Pastor Kenny. ¿Cómo les va? ¿Cómo les ha ido esta semana? Una gran bendición, una buena semana hasta ahora, gracias a Dios. Estamos muy contentos de compartir una vez más este repaso de la lección, o más bien, qué vamos a ver esta próxima semana en la lección de escuela sabática. Un privilegio para mí una vez más encontrarme en este programa, el cual tiene el objetivo, ¿verdad?, de ayudar a los hermanos a comprender la lección de la semana y a interesarse por ella. Así que es un privilegio para mí colaborar con ustedes en este bello programa. Excelente. La semana pasada estuvimos hablando sobre el poder de Jesús, ¿verdad? Acerca de lo poderoso que es Dios y cómo nosotros tenemos también acceso a ese poder. Sin embargo, hoy vamos a estar hablando o vamos a estar mirando en esta próxima semana acerca de cómo Dios nos rescata, Y me gustaría saber, para ustedes, ¿qué significa esa palabra, rescate? ¿Qué entienden ustedes por eso, rescate? Bueno, es alguien que no puede salvarse a sí mismo, que está desesperado. Me llega a la mente los rescates acuáticos, ¿no? Una persona se está ahogando, no sabe nadar, no puede salir y necesita un rescatista, un salvavidas, alguien que lo rescate. Eso llega a mi mente. Me llega a la mente también cuando uno se queda en la calle, se dañó el carro en medio del highway, ya sea una llanta, ya sea que el carro no prende, no puede salir de ahí, necesitas un rescate, una grúa, un hermano que venga, un amigo que te levante. Eso es un rescate, ¿no? Ya, es como cuando tú estás en peligro, cuando tú estás a punto de morir y entonces alguien acude en socorro, alguien Ujú. acude a ayudarte y evita esa muerte o evita que te pase eh, algo peor, ¿verdad? Pero es importante, el que necesita ser rescatado no se puede salir de ahí. Porque si pudiera salir, no necesita rescate. Yo creo que ese es el punto principal. El, ah, Estás en problemas, pero no te puedes salir del problema por ti mismo. Exacto. Y bueno, de eso habla la lección de escuela sabática esta semana. Cómo Dios nos rescata, Ujú. cómo es que nos rescata. Y el texto para leer para memorizar se encuentra en Efesios capítulo 2, verso 4 al 5, que dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en pecados, nos dio vida junto con Cristo. Por gracia, ustedes han sido salvados. Gloria a Dios. ¿Qué ustedes opinan sobre este texto? ¿Cuál es su interpretación acerca de lo que Pablo le está queriendo decir a los efesios acá? Bueno, yo creo que el texto, el versículo 4, cuando tú lo ves dentro del contexto, Pablo comienza diciendo, pero Dios. Ese pero Dios está dando un contraste con lo que él dijo anteriormente. Anteriormente Pablo está diciendo cómo estaba el hombre, su condición sin Cristo, en una sola palabra, muerto. Pero Dios. Ahora ese pero Dios cambia todo lo que estaba detrás. Es como cuando si alguien le pregunta, mira, ¿y cómo es Misael? Y la gente le dice, mira, no, una buena persona, hace esto, pero... Y ya cuando tú dices pero, como que todo lo anterior, aunque era bueno, cambia. Entonces igual cuando tú lo haces a la inversa, estaba muerto, no tenía nada, pero Dios. Y ahora Pablo usa eso para decir lo que Dios hace. Y lo que Dios hace con el ser humano que estaba muerto, lo hace por su misericordia, por su gran amor, lo hace por gracia. Y de eso se trata la salvación. Ese es el rescate que hace Dios. Amén. Ahí podemos también ver de manera general el, lo que vamos a estudiar, el capítulo 2 de Efesios, versículo 1 al 10, en esta semana. Podemos ver lo que es la regeneración del ser humano a través del poder de Dios.
y ese poder comenzamos a ver las razones por las cuales nosotros necesitamos de ese poder de Dios a través de los versículos 1 al 4, que es lo que vemos aquí. O sea, ahí hay varias términos que destaca la Biblia como delitos, pecados, eh, que viene de lo que uno lo entiende mucho mejor cuando lo relaciona con los versículos siguientes que presentan los cuales anduvimos nosotros en otros tiempos en los delitos y pecados. Y entonces nos damos cuenta de cómo nosotros necesitamos ser redimidos, ser restaurados, ser rescatados de esos delitos y pecados con los que nos relacionamos constantemente. En base a lo que usted ha mencionado, vamos a analizar un poco el primer punto del que nos habla la lección de escuela sabática. ¿Cómo estábamos nosotros? ¿Cuál era nuestra condición, verdad? De la cual Dios nos rescató. Porque estábamos hablando de que eh, rescatar es cuando estamos en una situación en la que estamos a punto de morir, ¿verdad? Estamos en peligro. Pablo menciona desde el versículo 1 hasta el 3, Efesios 2, 1 al 3, cómo era nuestra condición. ¿Qué entienden ustedes sobre lo que aquí Pablo menciona? Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, y entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hablando en un término, en palabras actuales, ¿qué es eso? ¿Cuál es esa condición de muerte en la que nosotros vivíamos antes, ¿no? Bueno, varias cosas. Primero hay que entender un poco lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo dice, mira, estaban muertos en delitos y pecados. Usa dos palabras griegas que tratan de englobar toda la condición del pecado humano. En primer lugar, esa condición natural del ser humano que nace en rebelión contra Dios. Y esto es lo principal en el tema del pecado. Yo no puedo entender lo grande de la salvación si yo no entiendo lo grande que es el pecado. Es como que yo no puedo entender la cura que necesito si no entiendo la enfermedad que tengo. Por ejemplo, el cáncer es tan peligroso porque la gente puede tenerlo y no se da cuenta que lo tiene. Y entonces ya cuando lo descubre ha avanzado tanto y a veces no se puede revertir. Sin embargo, cuando yo entiendo que tengo una enfermedad física, puedo acudir a la cura. Es lo mismo. O sea, cuando Pablo habla del pecado, estaban muertos en pecados. No es solamente malas acciones, matar, robar, mentir, etcétera. El pecado en la Biblia es más que una acción. El pecado es una condición de rebelión contra Dios que el ser humano nace. Por eso dice por naturaleza hijo de ira. Así que esa es la condición del ser humano. Hoy día, Pastor Rami, Pastor Kenny, esto puede ser un poquito políticamente incorrecto porque la gente ya no quiere reconocer que naturalmente tiene pecado o es pecador o es pecadora. Eso puede ser algo como, bueno, no, yo no soy pecador, pecadora, yo soy buena persona. Por eso mucha gente entiende, yo no necesito ir a Dios o a la iglesia porque yo me porto bien. Ya, si yo entiendo que el pecado es matar, robar, mentir o hacer cosas malas y yo las hago bien, ¿para qué necesito a Dios? Pero cuando yo entiendo que el pecado aquí, donde Dios nos rescata, tiene que ver con una condición del ser humano de rebelión contra Dios, una naturaleza humana que está caída con tendencia al mal, entonces yo entiendo que sí necesito un Salvador. Y yo creo que esto es un punto neurálgico en lo que Pablo presenta. Hay una rebelión natural del ser humano en contra de Dios que me tiene que rescatar el mismo Dios de ahí. Mira, Así. ese tema me tocó bastante porque cuando uno analiza esos términos, delitos, pecados, como decía anteriormente, lo relaciona con
los versículos siguientes, anduviste, vivíamos. Pablo se está refiriendo a lo que es la conducta y comportamiento de los éfesos. Claro, más adelante o más atrás, cuando uno lee el capítulo 1, las semanas anteriores, uno se va a dar cuenta que también ese mensaje es para nosotros. Y entonces, en esa conducta, ese estilo de vida que estaban siguiendo los éfesos, Pablo está tratando de presentarle lo que es, yo diría de manera general, la naturaleza carnal y la naturaleza espiritual que tiene cada ser humano. Yo llegué a la conclusión en ese análisis que pude hacer ahí de lo siguiente: el ser humano no tiene la capacidad inherente, no tiene una capacidad inherente en sí mismo para sobrevivir de manera justa en este mundo. O sea, el ser humano por sí solo no puede mostrar justicia ni ser justo. Hay una naturaleza carnal que nos domina, nos controla, tanto exterior como interior. Y nosotros necesitamos buscar la manera de cómo relacionarnos con la naturaleza espiritual, y que de manera natural, como lo vamos a estudiar en esta semana que inicia, Cristo dirige mi vida en su totalidad. Ya. Fíjate que pudiera ser un poco chocante, porque Pablo está hablando acerca de que nosotros teníamos una vida antes de conocer a Cristo, una vida de pecado, una vida que estábamos perdidos, que estábamos casi muertos. Pero cuando nosotros hablamos, cuando nosotros aplicamos esto a nuestro día a día, trayéndolo a nuestra vida personal, si un joven como nosotros, creo que ustedes nacieron en la iglesia también, ¿verdad? Sí. Nacieron y crecieron en la iglesia. Yo también nací y crecí en la iglesia. Como quien dice, yo, en cierto sentido, mirándolo desde ese punto de vista, eso no se aplicaría a mí porque yo no anduve nunca en la carne, yo nunca he probado alcohol, yo nunca sé lo que es el baile, yo nunca sé lo que es las discos, nunca sé lo que es las drogas. Y a lo mejor yo pudiera pensar y decir, bueno, pero eso a mí no me aplica porque yo nunca he andado pues en la carne. Sin embargo, lo que hace más fuerte este punto es el hecho de que aunque muchos de nosotros nacimos en la iglesia, sin embargo, nosotros tuvimos siempre el deseo de querer probar las cosas del mundo, el querer estar en las cosas del mundo. Y aunque no tenemos esa experiencia tan fuerte, marcada, pero sí, aún nacimos en la iglesia, tuvimos nuestras cosas que no estuvieron bien, cometimos nuestros errores, cometimos nuestros pecados. Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí no es simplemente de que, esto es para los que andaban muertos, sí, esto es para los que tenían una vida desenfrenada. No, esto también aplica para los que aún... Para el ser humano. Sí, aún los que nacimos en la iglesia, aún los que nosotros no experimentamos las cosas del mundo. Pablo nos está diciendo, mira, tú tienes esa naturaleza pecaminosa, ese deseo, y mira cómo Dios, aún en esa circunstancia, en esa situación, Dios te rescató, Dios te ayudó, te dio la fortaleza, te dio el poder para tú mantenerte y tú no seguir esa vida pecaminosa. Y a los que no nacieron en la iglesia, entonces Pablo está diciendo, Dios te dio el poder, mira, Dios te sacó de esa vida, Dios te rescató, Dios te sacó de ese lugar donde tú vivías. ¿Cómo? Como mencionó el pastor Kenny, no por nuestra propia fuerza. O sea, nosotros mismos no lo podemos hacer, sino que tuvo que venir específicamente ese poder de Dios a rescatarnos. Aquí hay una diferencia entre el pecado y los pecados. Todo ser humano lleva el pecado, esa naturaleza pecaminosa en contra de Dios. Ahora, la manera como se manifiesta eso puede ser distinta. Posiblemente, Pastor Rami, usted y yo nunca fuimos a la discoteca, no anduvimos en los bailes, pero sí teníamos odio, rencor, envidia o egoísmo. O sea, y es pecado igual. Tal vez lo manifesté con envidia a mi hermano o a alguien de la iglesia. O sea,
la manifestación del pecado va a variar de persona a persona, pero el problema principal no es la manifestación, sino la naturaleza. Entonces, por eso Pablo menciona, éramos por naturaleza hijos de ira. Utiliza dos palabras, delitos y pecado, que engloba esa naturaleza y también la manera de vivir. Claro, Pablo, en este caso a los efesios, quiere darle a entender de su andar. Por eso él menciona algunas cosas, por ejemplo, corrientes del mundo. ¿Cuáles son las corrientes del mundo? Para el tiempo de Efesios ya hemos visto la diosa Artemisa, la idolatría, el culto al emperador, etc. Pero ¿cuáles son hoy día, pastor, las corrientes del mundo? ¿Cuáles son los trending de hoy? Bueno, yo seguir... La ideología de género. Exactamente, ideología de género, el aborto, o sea, que yo puedo matar a un niño aún cuando está en el vientre, y eso esas son las corrientes del mundo. Entonces, esas cosas son las que hoy día nosotros recibimos como presión. En cómo vive el que está bajo el pecado, según las corrientes del mundo. Aquel que no ha sido regenerado vive según las corrientes del mundo. Y Pablo pone tres cosas: corrientes del mundo, segundo, según el príncipe de este mundo, que es Satanás, o sea, dominado por Satanás. Y esto es interesante porque yo no he conocido a la primera persona que diga, yo quiero vivir dominado por Satanás. Hay personas que lo hacen, hay una religión, satanismo, pero mucha gente vive bajo los dictados del enemigo y no se da cuenta. Claro. Y lo tercero es la pasión de la carne, siguiendo mis propios deseos. Entonces, yo creo que esto nos aplica también a nosotros hoy, pastor, porque a veces nosotros podemos estar tomando decisiones según la corriente del mundo, según la cultura que me rodea, y no me estoy dando cuenta. Y muchos pueden estar muertos sin darse cuenta. Sin darse cuenta, claro. Yo le comentaba a alguien estos días de que ya el pecado, la condición de pecado, para muchos ya es algo natural. Ya viven así, ya es un estilo de vida. Muchas personas ven, qué sé yo, vivir en unión libre como algo normal. Como esa es una corriente del mundo. Eso claro, es. Claro, Wow. yo no necesito casarme, yo no necesito vivir en unión con una persona legalmente porque pues nadie lo hace. Y mis padres no están casados, mis familiares ninguno están casados, pues yo también puedo vivir así, ¿no? Exacto. Otra cosa también que muchos consideran normal es el hecho de, por ejemplo, ok, estoy con una mujer, estoy con un hombre, sin embargo, ¿por qué yo tengo que limitarme a vivir a estar con un hombre o a estar con una mujer solamente? Yo puedo vivir con otras personas. Además, exacto, yo he visto que mucha gente no les resulta y todo el mundo engaña a sus parejas y todo el mundo está con otro. Entonces, sencillamente, porque yo tengo que estar con una persona, con una sola persona el resto de mi vida. Si yo puedo, qué sé yo puedo cambiar o podemos tener una relación abierta. Entonces, esa es la condición de muerte. Exacto. Esa es la condición de muerte. Actualmente, Pablo a la que se refiere, que nosotros vivimos corriente en esa del condición mundo. De muerte, ¿no? Tú sabes que, volviendo siguiendo esa misma idea, hoy día estamos viviendo, y los pensadores del día de hoy, ¿no?, están proponiendo lo que tal vez se denomina una deshumanización. En estos días escuché de unos proponentes que decían, ¿por qué yo tengo que vivir como un ser humano con dos brazos? Tener dos brazos y dos pies me limita, yo quiero vivir distinto. Y tú has visto personas que dicen, yo soy un reptil, y se tatúa el cuerpo para parecerse un cocodrilo o lo que sea, y la lengua se la ha puesto como una serpiente partida en dos. O sea, corrientes del mundo que llevan al ser humano a vivir en la muerte. Y aquí, ¿dónde está el punto de esto? Satanás está tratando de que el ser humano no viva según la imagen que Dios le creó. Y en este empuje del enemigo de sacar al ser humano de vivir a la imagen de Dios, llega a vivir en la muerte, llega a vivir como un animal, llega a seguir corrientes de este mundo. Hoy día estamos en una paradoja increíble.
Si tú maltratas a un perrito, vas a la cárcel. No es que hay que maltratarlo, hay que cuidar los animales, pero puedes matar a un niño que está en el vientre. Entonces, hasta este punto llega la condición humana cuando se aleja de Dios y vive en las corrientes del mundo. Así es. Lo más interesante es ese mensaje que Pablo trae a través de los Éfesos, mirando ese panorama que ustedes han presentado, ver el grandioso mensaje que presenta Pablo, cómo esa imagen deteriorada, esas ideas y pensamientos deteriorados dirigidos hacia el mal, pueden ser restaurados a la imagen de Dios. Gloria a Dios. Y ese es el propósito o el plan de salvación que vemos englobado en todas las cartas de Éfeso. Que ha sido restaurado ya también. Ha sido restaurado. Porque esto está en pasado, o sea, Pablo lo en pasado, recuerden, Pablo dice, éramos en otro tiempo, andábamos. O sea, Pablo está hablando aquí de algo que era, pero ya distinto por lo que Dios ha hecho. Claro, eso es el segundo punto que la lección trata en lo que que estamos resumiendo, es eso. O sea, el primer punto es la condición muerta de pecado en la que vivíamos. Ahora el segundo punto es cómo Dios resucitó y qué bendición fue la que Dios nos dio a nosotros. ¿Ustedes qué piensan sobre eso? ¿Cuál es la condición actualmente que Dios nos ha ofrecido? Gloria a Dios. Yo quisiera leer el texto otra vez. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, ustedes han sido salvados. Lo primero que me impresiona aquí es que Dios es el sujeto de la acción. O sea, Dios es el que comienza la obra de salvación. Pero Dios, esto no se trata de que el ser humano se dio cuenta, oye, estoy mal, déjame buscar a Dios. No. Dios es el que comienza. Y la famosa palabra, el ágape, el agapao, el amor de Dios, ese amor desinteresado, provee esa gracia salvadora. Y hay tres cosas que Dios hace con nosotros, Pastor Ken y Rami. Nos da vida con Cristo. Recuerda que estábamos muertos. Nos da vida con Cristo. Nos resucita con Cristo porque estábamos muertos. Hay que resucitarnos otra vez. Y nos sentó con Cristo en los lugares celestiales. Ya no estamos en la corriente del mundo, sino que estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Estas tres cosas es lo que Dios hace. Ahora, me impresiona mucho esto. Dios es el sujeto y Jesús es la garantía de que esto es real. Y la manifestación y la ejecución, porque Él resucitó, yo sé que puede pasar conmigo. Porque Cristo vive, yo sé que puede pasar conmigo. Porque Él está en el cielo, glorificado, eso también puede pasar conmigo. Y esto es lo que me da alegría de esta promesa. Mira, hay algo que yo vivo como pastor, y es que muchas personas se te acercan a ti con un problema, ya sea matrimonial, ya sea depresión, ansiedad y otros tipos de problemas que uno se encuentra en el área. Y lo más que tú puedes encontrar es cuando ve a una persona así, o le puedes recomendar es, ve a un psicólogo, ve a un psiquiatra, ve a una terapia familiar. Y entonces el ser humano siempre trata de arreglar, como dicen por ahí, de quitar la tela de araña, pero no matar la araña. Y eso es lo que pasa aquí con lo que explica Pablo. O sea, nuestro problema, nosotros en el libro de Génesis nos damos cuenta de que fuimos creados, tanto lo social, lo personal y lo espiritual es integral, uno. Entonces, como es integral, la solución de nuestro problema empieza en lo espiritual para después resolver todo lo otro, en lo espiritual. Y por eso vemos aquí lo que es de manera especial lo que es la naturaleza carnal y la naturaleza espiritual. Entonces, si yo tengo un problema matrimonial, tengo un problema ansiedad, tengo depresión, lo primero que yo tengo que pensar es cómo yo estoy con Dios. Y entonces, cuando esa naturaleza espiritual es restaurada,
yo acepto a Cristo, entonces comienza a haber un cambio completamente en mi vida. Y precisamente es lo que Pablo resalta, de que ese cambio hoy es posible gracias a la resurrección de Cristo. Amén. Gracias a que Cristo resucitó, nosotros también podemos resucitar con Él. Nosotros hemos resucitado con Él. Solo a través de Cristo nosotros podemos tener esa nueva vida. Solo a través de Cristo nosotros podemos tener esa bendición de nosotros vivir, ¿no? Aunque andamos en muerte, a través de Cristo nosotros podemos vivir. Y es lo que Pablo le menciona a los efesios. O sea, recuerden, Pablo le está diciendo, recuerden que ustedes estaban muertos, pero en Cristo resucitaron. Gloria a Dios. Ahora tienen una nueva vida, ahora son distintos, ahora son diferentes, ¿no? Y entonces, Pablo termina con el tercer punto que vamos a hablar, que vamos a tratar en este repaso, y es acerca de la gracia. La gracia. ¿Cómo es que nosotros hoy tenemos acceso a esa salvación? ¿Cómo es que nosotros hoy somos rescatados? ¿Qué es eso? La salvación por gracia. Bueno, lo primero que tenemos que entender es que es un regalo, es un don de Dios. Cuando analizamos el texto, hay dos maneras como Pablo presenta los verbos, que son muy importantes cuando uno lee la Biblia. Lo que hace Dios está en lo que se llama voz activa, o sea, Dios es el sujeto, Dios lo hace. Dios nos rescató, nos sentó, porque Él está actuando. Pero cuando algo tiene que ver con el ser humano, está en voz pasiva. Ustedes han sido salvados. Han sido. Lo que indica que el ser humano no ejecuta una acción en su salvación, sino que recibe el accionar de Dios en su vida. Y la salvación es un regalo de Dios para nosotros. Y es así mismo. Un regalo, sí. A diferencia de en la actualidad, que si tú te enfermas en este país y llamas al 911, el bill te va a llegar carísimo. No, claro. Aquí no hay nada de grasa. Aquí, en este mundo no hay nada de gratis. Por eso mucha gente a veces no entiende. Yo recuerdo cuando yo estaba en la escuela, todavía en high school, había un joven que decía, el capellán fue a hablar de la gracia a la escuela, al curso donde yo estudiaba, y entonces hubo un joven que decía, pero ya es tan fácil así, Dios me salva solamente por gracia. Y él decía, sí, pero no, yo tengo que hacer algo. Esa mentalidad es humana, yo tengo que hacer algo. Adán y Eva, cuando pecaron, quisieron de una vez resolver y buscaron la manera de resolverlo colocándose hojas para tapar su desnudez. La gracia es el favor inmerecido de Dios para el ser humano. Ahora yo te voy a poner esto, que es algo que yo le dije en una prédica, le decía a los hermanos y algunos se quedaron sorprendidos. Yo le digo, no, la salvación no es gratis. La salvación no es gratis. La salvación es gratis para ti. Claro. Tú la recibes gratis, pero ya alguien pagó por eso. Alguien pagó, no, claro. ¿Entiendes? O sea, y tampoco fue barata. Y no fue barata. O sea, no quiere decir, es como todo en esta vida. Todo en esta vida. Cualquier cosa que tú recibes gratis, entre comillas, no es gratis. Tiene un costo detrás, claro. Alguien ya pagó por eso. Ahora, para ti es gratis, ¿no? Para nosotros es gratis. No tenemos que hacer nada, solamente tenemos que aceptarla y recibirla. Para el texto, por ejemplo, Pablo ya lo mencionó en el versículo 5, por gracia ustedes han sido salvados. Pero luego, en el versículo 8, Pablo explica eso de manera más detallada. Vamos a leer el texto. Dice, por gracia ustedes han sido salvados. Y hay que notar ese pasivo aquí, han sido salvados. O sea, no es que ustedes lo hicieron, ustedes fueron salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Hago una pregunta. ¿Qué rol tiene la fe aquí? Porque dice, han sido salvados por gracia, por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, sino de Dios. O sea, ¿qué rol juega la fe aquí? ¿Será que yo tengo que tener fe
para recibir la gracia? ¿Cómo yo tengo esa fe para recibir la gracia? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? ¿De dónde procede la fe? Hay que ver lo que es bueno, la Biblia dice claramente, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y ya entendemos también lo que es el término justificación por la fe, en la cual yo tengo que aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz y creer en ese sacrificio y que Él me salvará. Entonces, es ese punto muy importante por el hecho de que muchas personas hoy en día se van a un extremo o al otro. Y muchos enseñan ese extremo o enseñan el otro. Y es el extremo de que yo soy salvo por las obras que hago. Y eso lo que está indicando es, si yo voy y visito al hermano y oro con él, si yo voy y digo en extremo, llevarlo al extremo, si yo voy y entonces le di la ayudé a un homeless, pues yo le puedo exigir la salvación a Cristo Jesús. Tú tienes que darme la salvación porque yo hice algo por obra. Y hay gente que dice, no, yo no voy a la iglesia porque es que esa iglesia no visita a los homeless, no hace nada de obra, y entonces están entendiendo que la salvación es por obra, un extremo. Y hay quienes se van al otro extremo, que es la salvación por la gracia. Es decir, yo soy salvo porque ya Cristo se entregó por mí y yo no tengo que hacer nada tengo que hacer. Yo puedo vivir una vida desenfrenada, puedo hacer lo que me guste, porque ya Cristo se entregó por mí y me regaló la salvación. Y hay que entender bien claro, o sea, las obras son condición, las obras no son condición para la salvación, pero sí son las consecuencias o la expresión, ¿verdad?, de la relación con Dios o aceptar la salvación. O sea, yo no necesito las obras para salvarme, pero las obras son un fruto que produce mi relación con Dios al aceptar la salvación. Aquí hay un punto que está muy estrechamente relacionado con lo que Pablo mencionó acerca de la predestinación. Sí lo está. Dios ya sabe quiénes se van a salvar, quiénes se van a perder. Dios ya sabe quiénes le van a aceptar, quiénes le van a rechazar. Ahora, nosotros no lo sabemos. Nosotros no sabemos quién se va a salvar, quién se va a perder. Ahora, yo estoy seguro que me voy a salvar porque yo así lo creo. Por eso es que Pablo dice, por fe. ¿Ve? O sea, por fe yo creo que soy salvo actualmente. Por fe yo creo que soy salvo. Y eso es lo que me salva. ¿Ve? Eso es lo que me salva, por fe, en la actualidad. Ahora, el hecho de que yo mantenga eso depende de mí. El hecho de que yo mantenga esa salvación depende de mí. ¿Cómo yo mantengo esa salvación? Manteniéndome en el espíritu y no en la carne, como lo que estamos hablando. Entonces, aunque la salvación no tiene condición para recibirla, esto no quiere decir, como mencionó el pastor Kenny, que yo esté libre de hacer lo que yo quiera, porque simplemente por fe ya yo acepté la salvación, ya yo soy salvo y ya eso está seguro, ¿no? Como cuando usted compra un boleto de avión, usted compra un ticket, usted puede hacer lo que usted quiera, usted puede ir donde sea, pero ese boleto de avión está ahí. Cuando llegue la hora de usted irse, usted se va a ir, se va a montar en su avión y se va. O sea, la salvación no es así. Aunque ya Dios sabe quiénes son los que se van a salvar, quiénes son los que se van a perder, no es que Dios haya determinado quiénes se van a salvar y quiénes se van a perder. No es que Dios determinó y dijo, estos se van a salvar, estos se van a perder. No, pero Dios conoce los corazones de nosotros desde antes de nuestro nacimiento. Dios sabe nuestras decisiones, Dios sabe lo que nosotros vamos a decidir. Pero esto es algo que nosotros tenemos que tomarlo y aceptarlo por fe, de que yo me voy a salvar y mantener eso. ¿Ve? Y es lo que Pablo se está refiriendo aquí, de que la salvación no es algo que nosotros lo recibamos así nomás. Hay un precio que Cristo Jesús pagó y la fe en Él es lo que nos da a nosotros esa salvación. Esa fe que tú mencionas, pastor, no es fe en mi fe,
sé si me voy a entender con esto. O sea, mucha gente tiene fe en su fe. Yo tengo fe porque yo creo, yo sé que... Y no es fe en mi fe, la fe es un don de Dios también. La fe viene porque Dios me da, no es, el texto está diciendo, no es un don no es de ustedes, es un don de Dios. Son salvos por gracia a través de la fe, pero no es de ustedes, es un don de Dios. Claro. So, yo recibo de Dios también eso. Y yo creo en el accionar de Dios. Y yo recibo ahora el contraste que mencionas de la predestinación. Lo que enseña esa escuela de pensamiento es que Dios ya decidió quién se va a salvar, quién se va a perder. Dios conoce y va con nuestras acciones. Por eso Él va a saber, no porque Él ya determinó. Ahora, yo quiero agregar a eso que la manera como yo me mantengo es como Pablo dijo, en Cristo. En toda la carta de Efesios, Pablo va a repetir múltiples veces, en Cristo, en Cristo. Y ahí está cómo es que yo voy a vivir. Cuando yo me mantengo en Cristo, cuando lleguemos al capítulo 4, por ejemplo, vamos a notar cómo Pablo dice que tenemos que vivir. Mientras tanto, Pablo nos da una pista. Al final del versículo 10 dice que fuimos creados para buenas obras. Exacto. Entonces, ese crear, aquí viene el punto. Solo los que han sido creados de nuevo en Cristo van a vivir en buenas obras. So, yo no puedo pedirle a alguien, Pastor Rami, que no ha sido creado de nuevo en Cristo, que no ha nacido de nuevo, que haga buenas obras. Por eso, ¿cómo le pido a una persona que no ha aceptado a Cristo que guarde el sábado? Bueno, Cristo no es el Señor de su vida. Cuando Pablo habla aquí de que hemos sido creados para buenas obras, no estaba hablando de la creación del mundo. Está hablando de la nueva creación que hace Cristo cuando yo lo acepto, cuando yo lo recibo. Entonces, solamente aquel que ha sido nacido de nuevo, una nueva criatura, puede vivir para esas buenas obras. Y eso es la manifestación, como decía Kenny, el fruto de la identidad nueva que yo tengo en Cristo. Amén. Permíteme rescatar algunas cosas que tú dijiste muy importantes, y es la fe en sí mismo. No es la fe en sí mismo. Hay otros que tienen fe en sus abuelos, en la fe de los abuelos. Hay otros que creen en lo que le enseñó su familiar de su país y vienen y traen esa idea, y eso es lo que lo mantiene muchas veces a seguir en una iglesia o a seguir en el tipo de evangelio que ellos mismos han diseñado. Entonces, es muy bueno que tú especifiques eso. No es la fe tuya ni la de tus familiares. Es la fe en el Hijo de Dios que se entregó por ti. Y esa fe va reflejada sobre la verdad. Porque hay otra cosa que rescato, lo que dijiste, es el sábado. Es decir, cómo las personas hoy en día no adoran en el sábado como lo establece la Biblia o como Jesucristo lo pide. Cómo las personas hoy en día dicen, ya yo me bauticé y acepté el sacrificio de Cristo, pero realmente no fue bautizada con dos cosas. Una, por el bautismo de inmersión y creyendo en la verdad que establece la Biblia. Entonces, es probable que tú quieras ser salvado, pero no estás expresando la fe correcta porque ni te bautizaste de forma correcta, ni está creyendo en la verdad correcta, ni está cumpliendo lo que la Biblia dice en cuanto a la salvación. Entonces, eso, el estudiar la lección de esta semana te va a ayudar a comprender esa realidad. Ahora, déjame poner un conflicto aquí tal vez, porque tal vez surja. Y entonces, hay una persona que no conoció esta verdad, pero era sincero con el Señor. O sea, ¿se salva o se pierde? ¿De qué depende la salvación? ¿De que yo conozca una verdad, guarde un mandamiento? ¿O de qué depende la salvación? Es que como lo que hemos estado hablando, la salvación es por gracia. Eso nosotros no sabemos quién se va a salvar, quién se va a perder. Nosotros no podemos determinar quién se salvaría, quién no se salvaría, porque cualquier persona, sin importar lo que haya hecho, bueno o malo, puede salvarse por la gracia de Dios. Entonces, eso es un hilo muy delgado, que a veces yo prefiero no entrar, simplemente no entrar porque yo no decido quién se salva y quién se pierde. Jesucristo salvó al ladrón que estaba en la cruz.
Y mucha gente que estaba ahí no lo supo. Y cuando llegue al cielo va a decir, ¿y cómo este hombre está acá si me robó a mí? Bueno, porque Cristo lo salvó en el último segundo de su vida. So, la salvación es por gracia y punto, nada más. Yo no decido, yo no tengo, no puedo, yo no tengo, no hay obra mía que entra en la salvación, más que recibir lo que Dios ha hecho. Yo acepto y recibo lo que Dios ha hecho. Y ahí está. ¿Ves? Esa es la Por eso, diferencia. pero por eso es que yo no puedo decir, bueno, como la salvación es por gracia, yo voy a hacer todo lo que se me venga en gana ahora, y cuando yo esté a punto de morir, voy a aceptar a Jesús. O no, es que Porque eso es ahí es, contraproducente. claro, porque ahí es donde entra lo que hablamos de la predestinación. O sea, Dios todo lo sabe. El plan de Dios, por el cual original, por el cual Dios nos creó, no era para que nosotros fuéramos, para que nos salváramos. Era como así, pastor. No, el plan de Dios original no era que nosotros nos salváramos. Para que no El, hubiera pecado. el plan de Dios era que viviéramos salvados toda la vida. O sea, el plan de Pero salvación es una respuesta al problema del pecado. correctamente, o sea, pero no fue el plan original de que hubiera que pasar todo eso. Sin embargo, Dios sabía lo que podía suceder. Claro. Yo diría así, no sin mucho apoyo teológico y bíblico, pero yo diría que Dios tenía dos planes, o tiene dos planes en nuestra vida. El plan A, si nosotros vivimos sin pecado, si nosotros hubiéramos obedecido a Dios, si Adán y Eva hubieran obedecido a Dios, ¿cuál era ese plan original? Y el plan después del pecado, si nosotros hubiéramos decidido o lo que fue lo que sucedió, caer en el pecado. Entonces yo creo que a lo mejor Dios en nuestra vida también tiene lo mismo, dos futuros, dos vidas, una vida si vivimos sin pecado y una vida si nosotros decidimos vivir en el pecado. Depende de nosotros cuál de los dos futuros, cuál de las dos vidas nosotros queremos seguir, y eso es lo que va a determinar si entonces yo sería salvo o no sería salvo, ¿no? Yo quisiera concluir mencionando esto en tema de la salvación. Hay algo que algunos llaman la gracia previa. Es esa búsqueda de Dios del ser humano. El ser humano no conoce a Dios, no lo ama, pero Dios lo busca. Pero Dios, como estábamos muertos. O sea, el ser humano no estaba buscando a Dios, pero lo buscó. Y eso es ese día que te invitaron a la iglesia, ese tratado que llegó a tu casa, esa llamada que recibiste, ese misionero que llegó a tu puerta, ese día que a tu mente dijo, ve a la iglesia. Esa es la gracia previa de Dios buscándote para salvarte. Ahora, cuando tú respondes a esa gracia que te llama y dices, ok, Señor, déjame escucharte, y tú ahora escuchas el evangelio y te contrastas con la palabra, te das cuenta que eres un pecador, y la ley te dice, tú mereces la muerte, porque tú estás en pecado, porque tú eres así y así y así. Tú te das cuenta que no puedes salvarte solamente por la gracia salvadora de Dios. Y ahora tú dices, Señor, yo recibo lo que Cristo hizo en la cruz y esa gracia salvadora la recibo en mi vida y por la fe la recibo y ahora yo soy salvo. Y luego de ahí empiezo a vivir en buenas obras. Más adelante vamos a ver en Efesios que Pablo habla de una gracia de dones que nos da el Señor para trabajar para Dios. Entonces, si yo lo veo así, puedo otra vez entender cómo es ese proceso de salvación. Dios me busca con esa gracia previa que yo no lo merezco, pero yo recibo a Cristo y ahora esa gracia que me salva y después una gracia que también Dios me da para vivir para Él. Así es, así. Así que Gloria a Dios por eso. en resumen, hay tres temas, tres tópicos principales que hemos analizado, que va a salir en la lección de Escuela Sabática esta próxima semana. El primero es cómo nosotros estábamos, cuál era nuestra condición, muerto, ¿no? El segundo es cómo Dios, como Jesús, nos resucitó junto con Él. Y el tercero es cómo hoy en día nosotros tenemos acceso a esa salvación por medio de la gracia, ¿no? Amén, gloria a Dios. No sé si quisieran
hacer algún llamado especial para concluir este No resumen? le tengas miedo a la gracia. Recíbela, vive y crece en la gracia. ¿Sí? Bueno, el llamado especial es: trata de comprender o haz lo posible por comprender la misericordia de Dios. Amén, amén. La misericordia de Dios ha sido tan grande que te ha perdonado, te ha dado la salvación, porque Él quiere verse contigo en el reino de los cielos. Amén. Amén, amén. Así que acepta tu realidad, eres un pecador, y al ser un pecador, lo más importante de esto es que Cristo está dispuesto a perdonarte para que vivas una vida eterna con Él. Amén. Amén. Gloria a Dios. Yo diría que déjate rescatar. Amén. Déjate Déjate rescatar. rescatar. O sea, Cristo Jesús está intentando rescatarte de esa condición en la que te encuentras y Él quiere rescatarte. Así que déjate rescatar. ¿Ok? Dios le bendiga.